Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. Joe susurró, no hace falta que me amenaces. Yo más que nadie sé muy bien lo que tengo que hacer. Pero hay algunas cosas que no puedo explicarte. Solo necesito verlo y podré hacerlo. No puedo tomar esta decisión por mi cuenta. Necesito discutirlo con mi padre. Entonces ve y discútelo. Volveré después del año nuevo. Joe se levantó un poco mareado en el momento en que se puso de pie. Sintió que su cerebro le faltaba oxígeno. Quería marcharse cuanto antes. El aura de Minsu era muy opresiva y era como si estuviera totalmente amenazándolo, y esas palabras también apuñalaban su corazón. Minsu seguía sentada en su silla, levantando ligeramente la barbilla, mirándolo fijamente durante un buen rato, y luego dijo: De acuerdo, puedes irte. Me mantendré en contacto contigo. Después de salir de la cafetería, Joe no pudo calmarse. Salió y caminó lentamente en dirección a su casa durante más de 10 minutos antes de tomar un taxi. En el camino pensó mucho, aunque le había dicho a Minsu que quería verlo. Al mismo tiempo, el miedo lo había consumido. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería decir después de verlo? Lo que Minsu había hecho por él lo había conmovido hasta la médula, y sin embargo estaba atascado en el mismo lugar, sintiéndose extremadamente acorralado, porque no sabía cuánto le costaría dar un paso adelante y cuáles serían las consecuencias. Joe suspiró y miró el cielo gris de Beijing, sintiéndose abrumado, deprimido. Cuando llegó a su casa todavía le quedaban más de 2 horas antes de su cita con Lan Shirong, lo que era tiempo de sobra. Al abrir la puerta y entrar en la casa, vio a Chen Jin, que estaba sentada en la habitación con la cabeza inclinada. Se acercó y le preguntó. Al oír el movimiento, Chen Jin levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. Inmediatamente percibió que algo no andaba bien. Mamá, he vuelto. ¿Qué te pasa? Solo había salido por 2 o 3 horas. ¿Qué había pasado? Chen Jin señaló el asiento a su lado. Siéntate, tengo algo que preguntarte. Joe se sorprendió. Se acercó y se sentó mirando a Chen Jin con preocupación. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Alguien vino hace un momento. Joe se quedó atónito. ¿Quién vino? Un abogado que me dio esto. Chen Jin lo miró con los ojos enrojecidos mientras empujaba los papeles sobre la mesa. Joe lo cogió y le echó un vistazo. Se trata de los extractos de ingresos y gastos de su cuenta bancaria. Al dar la vuelta del papel, también había documentos relativos a la transferencia de una casa. Este asunto extremadamente privado resultaron ser completamente transparente a los ojos de los demás. Joe dejó los documentos sobre la mesa. No se atrevía a mirar los ojos de Chen Jin. Chen Jin señaló los papeles en blanco. Este depósito de 2 millones, lo recuerdo muy bien. Fue muy poco después de que caí enferma. Me contaste que habías conseguido a alguien que te prestó el dinero. Joe, tu madre es vieja, pero no es tonta. Este dinero te lo dio mí, ¿verdad? La casa también te la dio él, ¿cierto? ¿Acaso tú por mi culpa te fuiste? ¿Crees que tu madre podría vivir feliz sabiendo esto? Chen Jin cada vez estaba más triste. Al final básicamente gritó de dolor. Joe respiró profundamente mientras intentaba explicárselo. Mamá, no es lo que piensas. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Simplemente me dio prestado el dinero. ¿Todavía quieres seguir mintiéndome? Chen Jin gritó con severidad. Esta gente tuvo que venir hasta aquí. Joe, eres un hombre. ¿Cómo puedes hacer algo así? No tienes que sacrificarte por mí de esta manera. Prefiero 1000 veces no estar aquí antes de usar tu sucio dinero. ¿No sientes ni un poco de vergüenza?
El corazón de Joe se apretó sin poder defenderse. Chen-Jin miró el rostro pálido de su adorado hijo. Inmediatamente se arrepintió de haber dicho tales palabras tan crueles. Así que abrazó a Joe inmediatamente. Joe, lo siento, no debería culparte, no es tu culpa, es culpa de mamá. Joe se atragantó y dijo, mamá, no digas eso, no deberías haberte enterado de esto. Esto no tiene nada que ver contigo. Chen-Jin dijo tranquilamente, ¿por qué no me lo dijiste? Eres mi único hijo, mi mayor tesoro. De lo que me pase no quiero que nadie te humille, ni siquiera un poco, tampoco quiero que te obligues a hacer cosas que no quieres por mi bien. Quiero que tú seas un hombre recto. El corazón de Joe se apretó fuertemente. No esperaba que Min-Soo fuese tan ruin y jugara tan deshonestamente. No esperaba que Min-Soo fuera tan ruin y jugara tan deshonestamente, llamándolo aparte y al mismo tiempo buscando a otro para presionar a Chen-Jin. Seguramente con la terquedad de Chen-Jin era muy probable que terminara rechazando el tratamiento y nunca más volviera a tratar su enfermedad. Realmente estaba enojado. Si Min-Soo estuviera frente a él en ese momento, definitivamente lo haría pagar. Yo estaba tan enfadado y ansioso que sus ojos estaban un poco sombríos. ¿Cómo podía pensar que si Min y él estaban realmente enamorados, todos sus problemas estarían resueltos, cuando en realidad, si hubiesen llegado tan lejos en aquel entonces, habría sido solo el comienzo de muchas dificultades? Como resultado, el incidente tuvo las consecuencias que más temía. Chen-Jin insistió en que devolviera tanto el dinero como la casa, pues de lo contrario no seguiría con el tratamiento. Joe no tuvo más remedio que aceptar. Después de pensarlo, volvió a pensar en su antigua casa. Mientras pueda vender su propio condominio, todas sus dificultades estarían resueltas. Joe no esperaba que después de dar tantas vueltas y desperdiciar tanto esfuerzo, todavía tuviera que dar ese paso. Pero incluso la casa aún no estaba a su nombre, a menos que Min acepte transferírsela. No importaba qué, tendría que ir a verlo, pero ¿cómo haría para que Min esté de acuerdo? No estaba tan molesto, sacó su teléfono y llamó a Min-Soo. El otro lado aceptó la llamada rápidamente. Min-Soo, realmente te desprecio. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.